Mis queridos talmidín, reciban cordial saludo. Hoy nosotros nos encontramos al día 26 de Shabbat, Baruch Hashem. Estamos en víspera de Rosh Chodesh de Adar. Y como siempre, cada vez que Rosh Chodesh de Adar cae en Shabbat, nosotros tenemos la bendición de tener dos parashá prácticamente que se unen, y es la parashá Shekalim, que nuestros sabios la hacían cuando el Beit HaMikdash existía en ese momento, y nosotros tenemos la parashá Mishpatim esta semana, Baruch Hashem. Yo quiero hablarles algo sobre la parashá Shekalim, que se lee ahora como parte de un entrenamiento, porque no existe el templo, pero de todas maneras, los sabios decretaron que nosotros tenemos que hacer esta porción de Torah para poder recordar lo que se hacía en el Beit HaMikdash en aquel tiempo. El Shabbat anterior al día de Rosh Chodesh de Adar, comienzo del mes de Adar, ¿verdad?, se conoce con el nombre de Shabbat Shekalim, pues además de la parashá semanal, en él debe ser leído un pasaje, ¿verdad?, que se encuentra al comienzo de la parashá Kitizá. Eso está en Shemot, capítulo 30, versículo 11 al 16. Entonces, si Rosh Chodesh Adar cae en Shabbat, entonces ese Shabbat es el Shabbat Shekalim. Entonces, nuestros sabios instituyeron esta lectura especial en recuerdo de la misma de Mahatzit HaShekel. El Mahatzit HaShekel era una moneda equivalente a medio siglo de plata, que equivalía a 10 gramos aproximadamente de plata pura, que los hijos de Israel estaban obligados a donar todos los años en el mes de Adar, para que con ese dinero se ha comprado el Korban Hatanit, es decir, los animales que servirían para la realización del sacrificio diario. Entonces, a partir del mes de Nisan, se debían sacrificar sobre el altar animales que hayan sido comprados con la nueva donación. Y es por eso que un mes antes, es decir, al comenzar el mes de Adar, se le recordaba al pueblo de Israel, a Am Israel, que vayan preparando el Mahatzit HaShekel, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad?, que a pesar de que en esta época el templo de Jerusalén no está construido, ¿verdad?, de todas formas, nuestros sabios, como dije en principio, decretaron que se debe leer la parashá Shekalim para recordar todo lo explicado. Baruch Hashem. Ok, entonces nosotros, como siempre, leemos una historia de Talmud en este momento, ¿verdad? Y vamos a leer algo sobre cómo compartir los sufrimientos. Baruch Hashem. Eso está en el tratado de Ta'anit, capítulo 11. Dice: cada uno de nosotros debe compartir los sufrimientos de su pueblo. Si uno está anexado a un pueblo, si uno está compenetrado con un pueblo, debe sufrir sus dolores y también vivir sus alegrías. Entonces, cuando el pueblo luchó contra los amalequitas en el desierto, y Moshe, que dirigía la lucha, se cansó y sus manos comenzaron a pesarle, le colocaron una piedra para que se apoyara. ¿Y por qué una piedra? Podría haber sido una almohada. Pero Moshe dijo: mientras mi pueblo sufre, yo también quiero sufrir. Y el que sufre con su pueblo logra ver cómo recibe la ayuda necesaria. Baruch Hashem. Ok, mis queridos talmidín, entramos en materia. Vamos para la parashá Mishpatim. La parashá Mishpatim se lee junto con la parashá Hashekel, con la parashá Shekalim, Baruch Hashem. Y vamos a leer Shemot 21.1, lo que dice la Torah, el Sefer Torah en hebreo, y dice: Ve'ele hamishpatim asher tashim liknechem.
Y leemos en español lo que dice el Sefer Torah y dice, y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Entonces, leemos Shemot 19:2, el Sefer Torah en español, y dice, partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente a la montaña, frente a Har Sinaí. Entonces, toda esta enseñanza de Torah nosotros la hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de toda su familia, en Cabot para la familia en Francia y Marruecos, en Israel, y para en especial nosotros lo hacemos para Cabot del rabino David Pinto, en el cual nosotros pasamos la mayoría de estas enseñanzas. Que Hashem le dé un sejut, mérito por esto, Baruch Hashem. Y para Refúa Shelemat de todo Am Israel. Baruch Hashem. Ok. Entonces ustedes recuerdan que nosotros hablábamos de Refidim, que ciertamente nuestros sabios dicen que no existe un lugar llamado Refidim, tampoco un pueblo llamado Amalek, sino que es algo que está en las personas de este mundo que quieren dañar al pueblo Yehudí conforme a su creencia, Baruch Hashem, atentar contra su alma. Y cuando el pueblo se relaja, que la raíz de esta palabra Refidim es Rafu, ¿verdad? Que es relajar o descansar. Cuando uno se relaja de estudiar Torah, ocurre todo esto, Baruch Hashem. Entonces dice Rashi que allí acamparon, después que salieron de este lugar, del relajamiento que tuvieron, dice Rashi que ellos acamparon como un solo hombre, con un solo corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo se unió como uno solo, y cuando Am Israel es uno solo, ocurren cosas extraordinarias en el mundo. Entonces Hashem no le entregó la Torah al pueblo de Israel, sino hasta que estuvieron unidos como un solo hombre, con un solo corazón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Hashem quería llevar nuevamente al mundo el estado en el cual estaba antes del pecado de Adán Arishon. Entonces, cuando Hashem, ¿verdad? La Torah y el hombre eran uno solo, ¿verdad? Entonces, como dice el Santo Zohar, el Zohar Hakadosh, segunda parte, 90b, tercera parte, 4b, que dice, Hakadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, la Torah y Am Israel son uno. Y todo lo demás es secundario, mis queridos. También Adán Harrison no quiso sentir que recibió un regalo gratuito y por eso Hashem le dio la posibilidad de hacer misbot para que de esa manera mereciera existir en este mundo, porque de acuerdo al esfuerzo sería la recompensa, como dice Abot 5:23. Entonces, como Adán Harrison pecó, ¿verdad?, alteró la unidad de Am Israel, porque toda la creación se encontraba concentrada en el debido a que Adán, ¿verdad?, en él estaba concentrada, a que en Adán estaban todas las almas de Am Israel. Miren ustedes eso. Entonces, cuando él fue expulsado del Gan Eden, del jardín del Edén, comenzó a funcionar la inclinación al mal o el Yetzer Hará. Y en ese momento comenzaron también a actuar la inclinación hacia la Avodah Zará, hacia la idolatría y las relaciones prohibidas. Después surgió la generación de la dispersación, ¿verdad? Y que existía, en la cual existía una gran unidad, pero sin Torah. Ustedes recuerdan que Nimrod fue el que dirigió este pueblo, ¿verdad? Como dice, poderoso cazador delante de Dios, y cuando se habla así, es que fue el primer hombre que se antepuso a Dios, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad?, que cuando existía, ¿verdad?, dice que esta generación fue una, pero no tenían Torah. Se volvieron como un solo pueblo y edificaron una torre alta, y Hashem descendió y confundió
sus lenguas, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros por la Torá. Y luego llegaron los sagrados patriarcas después de esto, que comenzaron a enseñarles la Torá a las personas y que desearon unir al mundo con Hashem y con la Torá. Entonces, más esto fue sin éxito. Posteriormente, el pueblo de Israel bajó a Egipto, ¿verdad? Y al salir de allá fueron a recibir la Torá. Para poder recibir la Torá era importante que hubiera unidad entre los miembros del pueblo de Israel y entre el pueblo con Hashem y su Torá. Entonces todos dijeron al unísono, Na'aseh v'nishma, haremos y escucharemos. Y al hacerlo fueron como una sola persona, mis queridos amigos. Entonces es sabido que los tzadikim aman a todos los judíos y que son como un solo ente con el pueblo de Israel, y son también uno con Hashem y con su santa Torah. Entonces, debido al enorme amor a que Hashem, ¿verdad? Debido al amor tan grande que los tzadikim sienten por Hashem, poseen este amor tan grande, ¿verdad? Y al cumplimiento también de sus mitzvot, porque se dice que las mitzvot que cumple un tzadikim tienen que ser perfectas, ¿verdad? No puede haber fallas en cumplir una mitzvot, una mitzvah. Entonces, de esta manera tiene el mérito de que se cumpla en ellos lo que fue dicho en Tehilim 145:19, que dice, la voluntad de los que le temen, él hará. Es decir, que Hashem cumplirá con la voluntad de los tzadikim. ¿Por qué? Porque cuando Hashem, la Torá y Am Israel son uno, entonces merecen recibir la cercanía divina, ¿verdad? Entonces, en la parashá Yitro, que nosotros acabamos de pasar, vimos que el pueblo de Israel era como un hombre con un solo corazón, y por ello tuvo el mérito de estar unido a la Torá y recibirla. Y así también merecieron estar unidos a Hashem. Entonces, Hashem le dijo a Israel, así le dijo, Anoji Eloheja, dije, yo soy el eterno tu Dios, ¿verdad? Quien te sacó de la tierra de Egipto, Shemot 22. Entonces, dice, hasta ahora lo saqué debido a la promesa que le había hecho a los padres, a los patriarcas. Pero desde este momento, yo soy el eterno tu Dios, y deben ser uno ustedes. Deben ser como un solo pueblo, con un solo corazón. Entonces, en esta parashá, Mishpatim, Shemot 21:1 dice, está escrito, y estas son las leyes, ¿verdad? Ve'ele hamishpatim, estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Entonces, tenemos que entender que la relación, o qué relación hay entre estas dos parashot, Yitro y Mishpatim, que están justapuestas. Entonces, la respuesta es que así como cuando hay elecciones en un país, el candidato a presidencia anuncia su plan de gobierno, y a partir de eso la gente decide si votar o no. Entonces, lo mismo ocurre, salvando nosotros las diferencias de esto, ¿no? Poniendo como un ejemplo, salvando la diferencia con Hashem, el pueblo de Israel eligió a Hashem, y Hashem le dijo al pueblo cuáles eran sus leyes, y el pueblo aceptó y dijo, Na'aseh v'nishma, haremos y escucharemos, Baruch Hashem. O sea, primero iban a hacer y después iban a bajar esas leyes a su corazón. O sea, como quien dice, dámela, yo la voy a hacer y después voy a entender por qué la hice. Ese es el mérito grande de nuestro pueblo, mis queridos talmidim, Baruch Hashem. Porque hay muchas personas que se acercan a la Torah y dicen, ¿por qué debo cumplir esto? ¿Por qué debo cumplir lo otro? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo hacer lo otro? Ponen trabas, así como pusieron los pueblos del mundo cuando Hashem le mostró la Torah. Pero el único pueblo de todos estos pueblos que estaban ahí, que dijo, Na'aseh v'nishma, dánosla, nosotros vamos a hacer y después la vamos a entender, fue a Israel. Ese fue el mérito grande que tuvo nuestro pueblo, Baruch Hashem. Y esta es la condición, ¿verdad? El pueblo de Israel eligió a Hashem, y esas son sus leyes.
Y Hashem le dice a Israel, si ustedes cumplen mis condiciones, yo voy a cumplir con sus deseos. Entonces, guardamos también las diferencias aquí, ¿verdad? Y decimos, cuando el pueblo elige un presidente, también este le promete beneficios para ser elegido al pueblo, ¿verdad? Pero nunca se ha visto un presidente que prometa cobrar más impuestos, porque si dijera eso, el pueblo ni siquiera votaría por él, ¿verdad? Solamente engañan al pueblo en muchas ocasiones, ¿no? Que han visto las personas y eso se ha visto en el mundo, que hay muchos presidentes que prometen pero no cumplen. Baruch Hashem, porque el hombre es así, ¿verdad? Pero Hashem, que es el creador del mundo, ¿verdad? El creador de todo, dijo a Israel, si ustedes me eligen, yo les ordeno 613 misbot positivas y negativas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como si fuera un impuesto, ¿verdad? Así fue. Él lo prometió. Él dijo, si ustedes, ¿verdad?, me eligen a mí, yo les entrego unos impuestos, les entrego las 613 misbot negativas y positivas. O sea que si ustedes me eligen, tienen que cumplir esto, ¿verdad? Tal como está escrito respecto a Isahar en Bereshit 49:15, que dice, y se convirtió en un siervo tributario, porque Isahar era el del lugar de estudio, ¿verdad? Isahar era el padre de las tiendas de estudio, Baruch Hashem, de estudio de Torah. Entonces, y es un impuesto pesado ¿verdad? Porque es necesario ser cuidadoso respecto a las leyes de Nidá, y no solamente eso, sino tantas otras más. Pero a pesar de todo, Am Israel eligió a Hashem y dijo, Naaseh Benishma, haremos y escucharemos. Y después de que el pueblo dijera, Naaseh Benishma, Hashem le dijo, estas son las leyes, Ve'elech HaMishpatim. A decir verdad, no se entiende por qué, a pesar de que en el caso de una elección presidencial el pueblo no elegiría a alguien que propusiera condiciones difíciles, porque diferenciando entre lo sagrado y lo profano, cuando Hashem impuso las condiciones difíciles al pueblo de Israel, el pueblo de Israel sí deseó aceptarla y dijo, daremos y escucharemos. Entonces la respuesta es que a pesar de que es difícil, ¿verdad?, cumplir con toda la Torah, de todas maneras Hashem le dijo al pueblo de Israel, si cumplen mi voluntad, ustedes, la Torah y yo seremos uno. Baruch Hashem. Seremos uno. Y no solamente eso, sino que somos uno y recibiremos todo lo que deseemos. Esto es hermosísimo, mis queridos talmidín. Esto está escrito en Vaikra 26:3, que dice, si siguen mis leyes y cumplen mis preceptos, dice, les daré lluvia en el momento preciso. O sea, Hashem le prometió al pueblo de Israel todas las bendiciones si cumplían las misbot, y también les prometió que merecerían el Olam Haba, el mundo venidero. El libro Gesef le Abraham, en el 4:3, dice que a través de la persona pasa la abundancia para todos los mundos, y todo debido a la fuerza del cumplimiento de las misbot, ¿verdad? Todo a pesar de que el cumplimiento de estas misbot es algo difícil, ¿verdad? Hashem le dio en ese momento al pueblo de Israel abundantes bendiciones y la fuerza para que el Sadik disponga y Hashem cumpla su palabra. Nadie dijo que era fácil estudiar Torah y cumplir con la Torah. Pero si tú, mi querido talmidín, hoy haces una misvá y la haces con todo tu corazón y la cumples a cabalidad, Baruch Hashem, Hashem te colocará otra más y esa otra tú la harás también, y así sucesivamente, Baruch Hashem, hasta que eleves tu alma y seas uno con Hashem, así como dice la Torah,
yo, la Torá y el pueblo de Israel seremos uno. Eso es una promesa, está escrita en la Torá. Entonces, el Rab Orpali Shelita, ¿verdad?, dice que contó una historia impresionante que él oyó de boca de una persona que fue testigo ocular de un hecho. Y dice que en una oportunidad invitaron en Marruecos al padre del rabino David Pinto a una comida, y en medio de la misma llevaron pan y lo repartieron entre los presentes. Y dice que el pan no alcanzó para todos, y la persona que estaba sentada al lado de su padre, del padre del rabino David, tenía mucha hambre, por lo que le dijo despectivamente al padre del rabino David: ¿acaso con estas migajas de pan vamos a quedar satisfechos? Y el padre del rabino le respondió que con ayuda de Hashem comería de ese pan hasta sentirse satisfecho, y que incluso quedarían sobras. Esta persona comenzó a reírse a carcajadas, y todos los demás lo siguieron, pero finalmente todos comieron de esos pedazos de pan hasta sentirse satisfechos y quedaron sobras. O sea, tal como ocurrió con el profeta Elisha, ¿verdad? Si todos recordamos, vemos que aquí el cumplimiento del versículo en Teilín 145:19, que dice: cumple los deseos de quienes le temen. Entonces, cuando la persona sigue el camino de Hashem, entonces tiene el mérito de que todo lo que sale de su boca se cumpla. Como dice, como está escrito en Bamidbar 33, obrará conforme a todo lo que haya dicho su boca. Es decir, que la persona que no se aleja de aquello que me dice, merece que Hashem cumpla con su palabra. Si la persona no se aleja de aquello que dice, merece que Hashem cumpla su palabra. Entonces, el objetivo de la persona en este mundo es llegar a ese nivel. Saber qué es lo que Hashem espera de ella y sentir que Hashem está cerca de ella. Entonces, de esta manera, Hashem le dio al pueblo de Israel una gran recompensa por el cumplimiento de la Torah. Pero, queridos también, no todo es color de rosa. La inclinación al mal oculta esta recompensa de los ojos de la persona y le muestra solamente la dificultad que tiene la Torah. Entonces la persona debe reflexionar, ¿verdad?, para entender que el cumplimiento de las misbot acarrea mucho bien. Porque la inclinación al mal le muestra a la persona solamente aquello que es claro a los ojos, pero no todo lo que está oculto. Entonces, sabemos nosotros que la bendición reside en aquello que está oculto a la vista, Baruch Hashem. Entonces, dice Baba Metzia 42a, este es un ejemplo, ¿verdad?, sobre esto, que la bendición reside en aquello que está oculto a la vista. Entonces, vamos a poner un ejemplo: una persona no colocará su dinero sobre la mesa ante la vista de todo el mundo, ¿verdad? Y diferenciando, también un Sefer Torah está cubierto y es necesario esforzarse para descubrir la Torah. La inclinación al mal no ayudará a la persona a hacerlo, sino que deberá hacerlo por sí misma y con sus propias fuerzas. Por eso, mis queridos amigos, después de que el pueblo aceptara la Torah, Hashem le dijo cuáles eran las leyes de la Torah. Entonces, en el monte Sinaí recibieron los 10 mandamientos, y ahora Hashem les dio toda la Torah y le ordenó al pueblo de Israel que oyera la palabra de los grandes y de los sadikim que habría en cada generación, porque el haber dicho Naaseh Benishma, haremos y escucharemos, los obligaba a oír también las palabras de los sabios de la Torah. Entonces está escrito en Shemot 19:2: y bajó Hashem a Har Sinaí, y bajó Hashem al monte Sinaí. Esto se sorprende uno, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Hashem descienda, verdad? Entonces, esto es sorprendente porque verdaderamente implica
implica que Hashem bajó a la tierra y el lugar del monte Sinaí retomó el estado que había tenido el mundo antes del pecado de Adán Harrison. Porque antes del pecado, Hashem y los malachim, los ángeles, bajaban a este mundo. También en el monte Sinaí se sintió el aroma del Gan Eden, del jardín de Edén, que bajó junto con Hashem, como dice Shabbat 88b, y todo debido a que en el momento de matar Torah, de la entrega de la Torah, a Israel estaba unido tal como en el tiempo de Adán Harrison antes del pecado. Entonces, cuando esto pasó, cuando todas las almas estaban incluidas en el alma de Adán y no estaban subdivididas, eran una sola alma, Baruch Hashem. Esto fue un descenso en pos del ascenso. Hashem bajó para elevar a Am Israel, descendió para elevar nuestro pueblo, Baruch Hashem. Entonces, ahora podemos entender por qué la Torah comienza, ¿verdad? La Parashá Mishpatim con la misma del siervo judío, porque esta alude a que la persona debe ser un siervo fiel a Hashem. Y esto alude también al hecho de que si la persona no se convierte a sí misma en un siervo a través del cumplimiento de las mismot, entonces será un siervo de los deseos, de la inclinación al mal. Y finalmente, de esta manera, será vendida como esclava. Por eso, la persona debe preocuparse, mis queridos talmidín, por ser siervo de Hashem a través del cumplimiento de las mismot. Entonces vemos que el objetivo del éxodo de Egipto, ¿verdad?, fue que los miembros del pueblo de Israel estuvieran en conexión cada uno, ¿verdad?, con lazos de ahavá, de amor, un mismo lazo de amor, y siendo responsables los unos por los otros. ¿Para qué? Para que pudiera existir en ellos la Torá que estaban por recibir. Porque las 613 mismot son equivalentes, escúchense bien, a los 613 miembros y tendones que tiene el cuerpo humano. De esta manera se cumplía que la Torá y el pueblo de Israel fueran uno, y también Hashem se uniría a ellos, y así Hashem, la Torá y Am Israel serían uno. Baruch Hashem. Les agradezco mucho, mis queridos talmidim, por haber estudiado Torah conmigo hoy. Los espero para otra clase de la Parashá Mishpatim, la segunda parte, Baruch Hashem, en conexión. Espero que este estudio haya servido mucho para la conexión de ustedes, ¿verdad?, del alma, del cuerpo de ustedes con el alma de Hashem. Entonces, nosotros, como de costumbre, leemos la historia de el Talmud, una de el Talmud, ¿verdad?, y hablamos sobre el alma y el cuerpo, en donde nosotros dejamos ayer también la Parashá Mishpatim, ¿verdad? Y dice que el emperador Antonino le dijo una vez a Rabí Yehudá: el alma y el cuerpo se pueden liberar de los castigos en el otro mundo por los pecados que el ser humano comete. ¿De qué manera?, le preguntó. El cuerpo puede decir: el alma pecó. ¿Qué puedo hacer sin el alma? Valga como ejemplo que desde que el alma me abandonó, estoy en el sepulcro solo como una piedra. El alma puede decir: el cuerpo pecó. Se puede ver que desde que dejé al cuerpo, vuelo libremente como un pájaro limpio sin pecado. Te responderé con un ejemplo, dijo Rabí Yehudá. Un rey tenía un hermoso viñedo en el que había frutos apetitosos. Colocó allí 2 guardias. Uno era rengo, una persona renga, una persona coja, ¿verdad?, que no alcanza mucha estatura. Y el otro era ciego.
Baruch Hashem. Entonces, el primero, el Rengo, le dijo al segundo: veo que hay hermosos frutos. Déjame subir sobre tus espaldas y así podremos allegarnos a ellos y comer. Y así lo hicieron. Un tiempo después vino el rey y preguntó: ¿dónde están los hermosos frutos? Entonces el ciego dijo: yo soy ciego y no puedo ver. Y el rengo dijo: soy rengo bajo de estatura, así que de ninguna manera podría arrancar los frutos. Entonces el rey montó al rengo sobre el ciego y los juzgó como si fueran una sola persona. Y así hará el Eterno, mis queridos talmidim, hará entrar el alma en el cuerpo muerto y los juzgará conjuntamente. Entonces vamos a hacer un recorderis de lo que hablamos en la Parashá Mishpatim, parte 1, y decíamos que está escrito: y acampó allí el pueblo frente a la montaña, ¿verdad? Y decíamos que Rashi dice que acampó como un solo hombre con un solo corazón. Entonces vemos que Hashem no quiso darle la Torá a Am Israel, sino hasta que estuviera unido, hasta que fuera uno. Y esto se debe a que Hashem deseaba llevar al mundo de regreso al estado que tenía antes del pecado de Adán Rizón, cuando había una unidad absoluta entre Hashem y Adán Harrison, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Parashá Mishpatim está yuxtapuesta a la Parashá Yitro? Yuxtapuesta quiere decir en secuencia, ¿no? Lo explicamos a través de un ejemplo en el cual una persona que desea ser elegida como presidente le presenta al pueblo su plan de gobierno y le promete de qué manera lo va a beneficiar. Entonces, de la misma manera, luego que el pueblo eligiera a Hashem como su rey, él les ordenó sus leyes para beneficiarlos. Entonces, a pesar de que es difícil cumplir la Torá y las mitzvot, Hashem nos da por ello una gran recompensa, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Hashem, la Torá y Am Israel sean una unidad, Hashem nos promete también una recompensa en este mundo, tal como está escrito en la Parashá de Jocotai, y les daré lluvia en el momento correcto, etc. La Parashá Mishpatim comienza con las leyes del siervo hebreo, aludiendo a la persona que debe ser sierva de Hashem, y la acción es o ser siervo de Hashem o ser siervo de el Yetzer Hara o del Iglesia. Entonces nosotros vamos a entrar en la segunda parte de esta parashá y leemos el Sefer Torah en español de esta manera. Shemot capítulo 23 versículo 14 dice: 3 veces al año celebrarás festividades para mí. Y el versículo 19 dice: lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Dios, y no cocinarás una cría animal en la leche de su madre. Entonces vamos a estudiar un poco sobre esto, ¿verdad? Que ya pasa prácticamente un poco más adelante, pero yo quería no dejarlos a ustedes, sino que ustedes tuvieran un conocimiento sobre estos versículos. Entonces, en estos versículos, nosotros encontramos, ¿verdad?, la secuencia o la yuxtaposición o yuxtapuestas las festividades de cuáles son peregrinación, ¿verdad? Y encontramos también la prohibición de mezclar carne con leche, Baruch Hashem. Entonces, esta parashá incluso se lee en las festividades. Entonces, necesitamos entender cuál es la relación entre las festividades y la prohibición de mezclar carne y leche. Entonces, lo cual aparentemente son dos temas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice el libro del Rab Fenimim,
Peninim, Baruch Hashem, el Rab Peninim, dice que respecto a las opiniones de los comentaristas en cuanto a la relación que existe entre estos dos temas. Entonces, nosotros podemos decir que la festividad de Sukkot alude a la redención mundial, a un tiempo en el cual Hashem extenderá sobre nosotros su Sukkah completa y llegará el Mesías, Ben David, para redimir al pueblo de Israel de todos sus sufrimientos. Y en el futuro cambiará toda la realidad del mundo, ¿verdad? Dice, las fieras salvajes, dice, vivirán tranquilamente junto al ganado, tal como está escrito en Isaías 11:6. Vivirá el lobo con el cordero y se anularán todos los sacrificios, con excepción del sacrificio de agradecimiento, como dice Vaikra Rabán, es decir, ya no habrá necesidad, mis queridos talmidín, de ofrecer sacrificios de pecado, porque ya no habrá, ¿verdad?, necesidad, no habrá en el mundo, ¿verdad?, quien pueda estar sujeto a la inclinación al mal. Entonces, las festividades también se anularán, con excepción de Purim y Yom Kippur. Esto está en el Midrash Mishlei, capítulo 9. E incluso muchas de las prohibiciones de la Torá dejarán de ser prohibiciones. Tal como dicen nuestros sabios, que en el futuro Hashem purificará al cerdo y estará permitido comerlo, como dice el Ritva, Kedoshim 49:2. Entonces, la Sagrada Torá, ¿verdad?, unió el tema de las festividades con la prohibición de mezclar carne con leche. ¿Para qué? Para decirle al pueblo de Israel que todo el tiempo que permanece, ¿verdad?, en el exilio, o para decirlo con otras palabras, todo el tiempo que el pueblo de Israel sigue celebrando las festividades, deben ser meticulosos y cumplir las leyes de separación entre carne y leche. Pero en el futuro, cuando se anulen las festividades, también se anulará esta provisión de mezclar carne y leche y ya no será necesario cuidarla, ¿verdad? Como dice el Mirá 61b y en Maharitz, Hairiut, sobre esto. Entonces, estuvimos nosotros hasta la Parashá toda, para la Parashá Shubavim, ¿verdad? Shubavim, que es hasta ahorita la Parashá también Mishpatim, está entrando acá. Entonces, los días de Shubavim y los niveles de Torah y el temor a Hashem, pero vamos a explicar un poco esto. Las 6 semanas estas, en las cuales se leen las Parashiot, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim, Baruch Hashem, son llamadas los días de Shobabim. ¿Por qué? Porque las iniciales de los nombres de estas parashiot conforman la palabra Shobabim. Y es sabido que estos días son especialmente propicios para la Teshuvah y la expiación. Y al igual que los días del mes de Elul, los 10 días de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Que estos son días especiales en los cuales Hashem se encuentra más cerca de todos los que lo invoquen con sinceridad, como dice Yevamot 49b. Entonces, asimismo, estos días fueron señalados por los antiguos sabios como especiales para la Teshuvah y el perdón. Slicha. En Marruecos, dice el Rab, el Pinto, incluso muchas mujeres dicen que acostumbraban a ayunar durante este periodo a lo largo de la semana. Y dice, cortando el ayuno antes del comienzo del Shabbat. Entonces, necesitamos entender nosotros qué hay de especial en estos días para distinguirlos como especiales para el perdón y para la expiación. Tenemos esta semana última, este tiempo, para hacer Teshuvah y para pedir perdón. Entonces, en la Parashá Shemot se cuenta que de qué manera, bajaron los hijos de Israel a Egipto. Y también se cuenta cómo fueron esclavizados por parte de este pueblo de los egipcios y sometidos a duros decretos. Y a lo largo de esta parashá vemos que Hashem se reveló ante Moshe y le pidió que fuera su enviado para redimir al pueblo de Israel.
Entonces, Moshe solamente aceptó la propuesta de Hashem después de mucha insistencia. Después vemos nosotros la parashá Vaerá, que viene, ¿verdad? Y se cuenta sobre las plagas que Hashem envió sobre los egipcios. Después viene la parashá Bo, y aquí se relatan las tres últimas plagas y de qué manera Hashem preparó la salida del pueblo de Israel de Egipto y que todos los judíos que no desearon salir murieron en la plaga de la oscuridad. Después sigue la parashá Beshalach, ¿verdad? Y se describe el éxodo de Egipto. Y a pesar de que en un principio el Paró quiso dejar salir a Am Israel con tal que se detuviera la plaga de muerte de los primogénitos, ¿verdad? Esta decisión no se mantuvo mucho tiempo, como ya antes lo estudiamos, ya que al descubrir que el pueblo de Israel ya se había liberado del yugo de la esclavitud, él Paró se apresuró a perseguirlo junto a todo su pueblo y todo su ejército. Entonces, en la parashá Beshalach se describe el milagro de la partición del Yam Suf, ¿verdad? Del Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel lo cruzó caminando sobre tierra seca, mientras que los egipcios, con todas sus pertenencias, se ahogaron en el mar. Entonces, cuando el pueblo de Israel vio este milagro, entonaron un cántico de agradecimiento que se llama Shirah Hayam, ¿verdad? A Hashem por el grandioso milagro que había sucedido. Después de este maravilloso milagro, el pueblo de Israel comenzó a caminar por el desierto y merecieron ver con sus propios ojos la providencia divina. Después sigue la parashá Yitro, y aquí se describe el momento de matar Torah, de la entrega de la Torah sobre Har Sinaí, sobre el monte Sinaí. Entonces, cuando todo el pueblo de Israel estuvo unido como un solo pueblo, como una sola persona, con un único corazón, y cuando afirmaron a Sheberisma, haremos y escucharemos, ¿verdad? Los días de Shobabim, estos días, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel dijo, haremos y escucharemos. Estos días son tremendos para Teshuvah y para el arrepentimiento. Nosotros estamos haciendo la verdad sin poner peros, ¿verdad? Y después entendiendo por qué Hashem quiere que se haga. Entonces, en estos días de Shubavim, ellos culminan con esta parashá que estamos estudiando hoy, que es la parashá Mishpatim, ¿verdad? En la cual están escritas las distintas leyes de entre las 613 mitzvot, cuyo cumplimiento distinguen al pueblo de Israel como el pueblo Ansegulá o el pueblo escogido o el pueblo atesorado. Entonces podemos entonces ver que esta serie de parashot viene a enseñarnos que todo el hecho de que el pueblo bajara a Egipto fue cuál objetivo, mis queridos amigos. Fue con el objetivo de prepararlo ¿para qué? Para que finalmente pudiera recibir la Torá, Baruch Hashem, y ser los hijos nada menos y nada más que del creador del mundo, Hakadosh Baruch Hu. Entonces, el objetivo de la creación del hombre fue para que cumplieran estas leyes de Ele Hamishpatim. Estas son las leyes, ¿verdad? Es decir, las mismos divinas, y si no hubiese sido, ¿verdad? Por esto, no habrían sido redimidos el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, cuando leemos todas estas parashot, llegamos a entender cuál es el propósito del hombre en el mundo. En consecuencia, estos días son especialmente propicios, como ya les dije antes, para la Teshuvah y para la expiación, para pedir perdón, Slihá. Perdóname, Hashem, porque he pecado contra ti, Hashem. Entonces, Baruch Hashem, nosotros recibimos, ¿verdad? Podemos decir también
que en los días de Shuvavim nosotros leemos 6 parashot equivalentes a los 6 días de la semana, de acuerdo con las palabras del Zohar Hakadosh, segunda parte 89b, y Rejayá, Me y Maná, Pinjas 253. Y dice que Hashem creó el mundo en 6 días, ¿verdad? Que equivalen a los 6.000 años que existirá el mundo, y al final del 6º milenio llegará el Mashiach a redimir al pueblo de Israel. Tal como recibimos el Shabbat después del 6º día, y este redime a la persona de las preocupaciones de los días de la semana y trae descanso a la Neshama, al alma, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estas 6 parashot que equivalen, ¿verdad?, a los 6 días de la semana, paralelos también a los 6.000 años de existencia del mundo, ¿qué vienen a enseñar? Nos enseñan que debemos esforzarnos en ellos para merecer el 7º día, o sea, el reposo, el descanso, Menuhá, que es el día en el cual llegará Mesías. Así como solo quien se esfuerza antes de Shabbat comerá en Shabbat, como dice Abodá Zará 3a, de la misma manera debemos esforzarnos y sacrificarnos durante estos días para expiar todos los demás días del año, y de esta manera mereceremos la llegada de Mashiach. Entonces, por esta razón, mis queridos amigos, la última de estos parashot comienza diciendo así: Be'ele Hamishpatim, dice, y estas son las leyes. Baruch Hashem, precisamente con la letra Va, ¿verdad? Y a modo de conjunción, ¿para qué? Para enseñarnos que cuando la persona corrige sus actos durante los 6 Shabbatot, ¿verdad?, estos de Shuvavim, que integran los días de Shuvavim, inevitablemente tendrá también el mérito de cumplir todos los mandamientos de Hashem y merecerá estar cerca del Creador. Entonces Hashem nos ordenó recordar cada día los milagros del exilio de Egipto, como dice el Berajot 12b. Pero ¿para qué nos ordenó esto? ¿O para qué? Porque no basta recordar el éxodo de Egipto tan solo en la festividad de Pesaj, ¿verdad?, que específicamente se refiere a este tema. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que el éxodo de Egipto es la base fundamental para poder recibir la Torá, que es la condición y la base para la existencia del judío sobre la tierra. Tal como la persona necesita comida física cada día para mantener su cuerpo vivo, y no puede decir que ayer comió también para el día de mañana, de la misma manera, la Torá y las mitzvot son consideradas alimentos espirituales para el alma, que necesita su alimentación cotidianamente, ¿verdad? Puesto que el relato de los milagros del Éxodo acerca a la persona hacia su prójimo o hacia su objetivo, ¿verdad?, hacia la Torá, que es la entrega de ella, ¿verdad? Vamos a decir. Entonces, el objetivo de todo esto, del relato de los milagros del Éxodo, ¿verdad?, el objetivo de todo esto es acercar a Israel a la Torá. Entonces, la persona debe recordar este milagro cada día de su vida. Miren, mis queridos también, cuando Moshe Rabenu se presentó ante el Faraón para advertirle que Hashem iba a enviar sobre los egipcios la plaga de la langosta, ocurrió que los siervos del Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será una trampa para nosotros? Envía fuera a los varones y que sirvan al Eterno su Dios. ¿Todavía no sabes que Egipto está perdida? Esto está en Shemot, capítulo 10, versículo 10, 3, versículo 7. Entonces, el significado de este versículo
es que los siervos del Paró comprendieron que ese pueblo que se encontraba en Egipto era un pueblo dirigido de una manera milagrosa y por lo tanto el Paró no tenía otra opción más que dejarlo salir de Egipto para no sufrir más plagas. Los siervos le dijeron esto al Paró. En un primer momento el Paró aceptó las palabras de ellos, de sus siervos, y mandó a llamar a Moshe y Aarón para decirle que les permitía salir de Egipto para ofrecer sacrificio a Hashem, pero él estableció como condición que salieran solamente los varones, pero que las mujeres y los niños debían quedarse como garantía en Egipto para saber que ellos regresan. Y al Paró también les dijo, y el Paró, perdón, también les dijo, como está escrito, ¿verdad? En Shemot 10:10, miren que el mal los confronta. Es decir, que él vio una estrella del mal elevándose contra Israel y dañándolo. Eso está en el Yalkut, Simón y Shemot 3:92. Moshe y Aarón no le respondieron al faraón, y de esto puede entenderse que ellos comprendieron que sus palabras tenían razón y por lo tanto prefirieron quedarse callados. ¿De dónde le llegó a Paró la profecía a través de la cual supo lo que ocurriría en el futuro con el pueblo de Israel y el Beta Egel? Entonces nosotros podemos decir que cuando el pueblo de Israel no sigue el camino de Hashem, ¿verdad? Que es su Torah, porque Hashem, la Torah y Am Israel son los enemigos de nosotros reciben cierto grado de profecía y así ellos entendieron que en el futuro Hashem se alejaría del pueblo por sus pecados. Además, los pueblos del mundo tienen un sentido especial a través del cual captan cuando el pueblo de Israel decae y abandona a Hashem. Y entonces ellos se apresuran a salir a luchar contra nosotros, contra el pueblo de Israel. Además, hay quienes explican que durante la plaga de la sangre, cuando todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre, mientras el pueblo de Israel podía beber agua libremente, se establecieron acuerdos comerciales entre los egipcios y los judíos, ¿verdad? Y decía que los judíos les proveían agua a los egipcios a cambio de un precio elevado. El agua seguía siendo agua en manos de los egipcios solamente cuando pagaban y en consecuencia no tenían más opción que pagarle a Israel. Entonces, de esta manera, estos se enriquecieron a causa de esta plaga, como dice Shemot Rabá, capítulo 9, versículo 10. Entonces, en el pueblo de Israel hubo personas, ¿verdad?, que comenzaron a enamorarse del dinero y por ello se unieron a los egipcios a través de quienes habían logrado enriquecerse y en consecuencia no desearon salir de ahí, ¿verdad? Y está escrito en Devarim 32:15, Yesurún engordó y se rebeló. ¿Por qué? Porque a pesar de haber visto los milagros que Hashem hizo para ellos, el brillo del dinero pesó más ante sus ojos y prefirieron no salir de Egipto. Esta situación provocó una gran acusación en contra del pueblo de Israel e incluso el Paró, con ayuda de sus sabios, pudo ver que en el futuro Hashem se alejaría del pueblo por ello. Entonces, respecto a lo que dijo el Paró, miren que el mal los confronta, que está en Shemot 10:20, explica los comentaristas de la Torah que si se invierten las letras de la palabra Reú, que significa miren, se forma la palabra or, que significa luz, ¿verdad? Entonces, con esto el Paró les estaba diciendo que había entendido que cuando los egipcios sufrieran la plaga de la oscuridad, los judíos tendrían luz. Pero de todas maneras, en ese momento, el mal les ocurriría a aquellos que no desearon salir de Egipto por sus deseos de riquezas, y ellos morirían en la plaga de la oscuridad. Entonces podemos ver claramente que cuando el pueblo de Israel no se apega a Hashem y a su santo, pasa esto. Entonces, los malvados obtienen un permiso para atacar.
E incluso los gentiles tienen fuerzas especiales para reconocer la debilidad del pueblo de Israel con respecto a la Torá y las mitzvot. Y se apresuran, ¿no? Se apresuran, mis queridos talmidim, para aprovecharse de esas circunstancias cuando Hashem oculta su rostro, cuando se enoja con nosotros, con los hijos de Israel. Entonces de esto podemos aprender también que las ansias de obtener riquezas y el amor a la Torá no van de la mano, y que todo aquel que desea amar la Torá y apegarse a ella verdaderamente debe considerarse su orden de prioridades y saber que la Torá es el objetivo principal y que el dinero es tan solo el medio para cumplir con ese objetivo. El dinero es necesario solamente para cubrir las necesidades de subsistencia. Por ello, la persona debe realizar un examen de conciencia para decidir cuántas horas invertir durante el día para su sustento. Debe saber que si se excede y se dedica al sustento más de lo estrictamente necesario, eso ya se considera dentro de los límites del superfluo, lo cual no es necesario para vivir una vida de Torá. Entonces, una vez una persona aceptó la responsabilidad de que cada día durante 2 horas, desde las 9 hasta las 11 de la mañana, dedicaría su tiempo solamente al estudio de la Torá, sin dedicarse en absoluto a los negocios. Un día se le acercó una persona exactamente durante estas horas que él dedicaba al estudio de la Torá y trató de interesarlo respecto a un negocio que, si llegaba a salir adelante, le otorgaría grandes ganancias que podían mantenerlo durante un largo periodo. Pero esta persona no se limitó y siguió estudiando como si no hubiera escuchado nada, no hubiera oído nada. Entonces, cuando la persona que le propuso el negocio vio que no tenía con quién hablar, se dirigió a la esposa del hombre que estaba estudiando y le dijo que el comportamiento de su esposo era muy sorprendente, ya que solamente una persona completamente loca podría desaprovechar semejante propuesta. Entonces la esposa fue rápidamente al Beit Hamidrash para hablar con su esposo, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Cuando el reloj marcó las 11 de la mañana, esta persona apartó los ojos de los libros de estudio que tenía delante de él y le dijo a la mujer: que sepas que esa persona que vino es simplemente la inclinación al mal disfrazada de persona. Y todo fue para ponerme a prueba respecto a si verdaderamente me mantenía firme en mi palabra. Si verdaderamente hubiera sido una buena propuesta, Hashem habría arreglado las cosas para que esta persona llegara al mediodía o a la noche y no precisamente en las horas que yo dedico al estudio de Torá. Esto lo respondió este hombre a su mujer. Entonces dicen nuestros sabios en el Yalkut Shimon y Shemot 2:49 que cuando el Paró salió a perseguir al pueblo de Israel, tenía la intención de recuperar los bienes y el oro que ellos habían visto durante la plaga de la oscuridad y que se habían llevado de Egipto. Pero sabemos que el Paró, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, nosotros sabemos que el Paró salió como un pueblo por su dinero, ¿verdad? O sea, salió con un ejército, con el ejército que salió. Vamos a tratar de explicar esto un poco. Y persiguió a Israel, ¿verdad? Estando todos repletos de oro y con mucha riqueza, lo cual conformó luego el botín que se quedó en el mar, ¿verdad? Eso está en Tanhumá 13, ¿verdad? Entonces, no se entiende si el objetivo del faraón era recuperar los bienes que se habían llevado a Israel
Entonces, si hiciera por esto, ¿por qué salieron a perseguirlo cargados de riqueza ellos? Ellos se cargaron de riquezas también. Entonces, su intención era recuperar lo que se habían llevado y no donarles más. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Entonces, nosotros vamos a tratar de explicar esto, que es un poco muy confuso. Entonces, podemos decir que Hashem organizó esto a propósito, poniendo un pensamiento tonto en la cabeza del faraón, para que el pueblo de Israel pudiera recibir también esas riquezas después de que los egipcios se ahogaran en el mar. Hay quienes opinan, hay quienes dicen, que el faraón sabía el deseo por la riqueza que tenían algunos de los miembros del pueblo de Israel y por eso salió cargado de riqueza. ¿Para qué? Para que esta mala inclinación pudiera atraerlos nuevamente hacia Egipto. Pero hay una cosa que el faraón no tuvo en cuenta, que todos aquellos que amaban las riquezas terriblemente ya habrían muerto allá durante la plaga de la oscuridad. Los judíos que amaban la riqueza habían muerto en ese lugar. Entonces, por lo tanto, su plan no funcionó y el pueblo de Israel no se vio atraído para regresar a Egipto, sino que estuvieron dispuestos a entrar al mar y el faraón entró detrás de ellos. Entonces, de esto se desprende una enorme enseñanza. Y con esto termino, queridos también. Cuando el pueblo de Israel está pegado a Hashem y no busca dinero, ni riquezas, ni honra humana, entonces en un momento de sufrimiento y dolor, Hashem los salva de las manos de sus enemigos a través de milagros y maravillas. Esto despierta al pueblo de Israel y entonces ellos entienden que no son las riquezas las que la llevan la salvación, las que le llevan a ser salvados, sino que solamente Hashem puede salvarnos al ver su fidelidad a la Santa Torá. En estos días, queridos talmidim, en los cuales leemos todo lo ocurrido con la esclavitud en Egipto y el éxodo, la emuná y el bitajón, la emuná y el bitajón, ¿verdad? La fuerza, ¿verdad? La fe se refuerza, la emuná, y de esta manera nosotros nos acercamos aún más a Hashem. Los invito, mis queridos también, a acercarse a la Santa Torá, a estudiar, a comprender que no todo es dinero, que no son las riquezas los que te dan la honra, que no persigas la honra de otras personas. Estudia Torá y sé la persona más humilde del mundo, porque aquel que ha alcanzado la humildad, también la Gesed de Hashem lo alcanzará en esta tierra y no le hará falta. Baruch Hashem. Muchas gracias por haber estado estudiando Torá conmigo el día de hoy. Los invito para el día jueves, que es 29 de Shvat, a enseñanza de Sharei Hamidon. Baruch Hashem, para corregir nuestras cualidades, que el cambio pasa. Hasta pronto, mi querido también.